Continuamos presentando casos de construcción de intervalos de confianza. En este momento vamos a ver cómo proceder con muestras grandes en el caso de querer intervalos de confianza para la media. La situación sería la siguiente. Tenemos una muestra aleatoria, x1, xn, cuya distribución ya no es normal, puede ser cualquier distribución. Lo único que pedimos es que todas tengan la misma distribución, que lo tiene que ser por ser muestra aleatoria, entonces tendrán todas la misma esperanza mu y toda la misma varianza sigma cuadrado. La primera condición que vamos a pedir es que sigma cuadrado, la varianza, sea conocido y un n, un tamaño de muestra que sea suficiente como para aplicar el teorema central del límite. Sabemos que con un n mayor o igual que 30 alcanza para que la aproximación sea útil. En esas condiciones, el pivote que veníamos tomando para las normales, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, tiene una distribución aproximadamente normal estándar. El argumento lo da el teorema central del límite. Entonces, por ese motivo lo voy a llamar z al pivote, ¿sí? A x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Lo curioso es que aún siendo sigma cuadrado desconocido, la aproximación sigue valiendo, reemplazando el sigma por el estimador S. Entonces, en sus dos versiones, tanto con sigma conocido como sigma desconocido y reemplazado por S, los dos pivotes tienen distribución aproximadamente normal estándar. Entonces, los intervalos de confianza para la media en muestras grandes que provienen de una distribución no normal, si la varianza es conocida, el intervalo de confianza para mu será aproximadamente de nivel aproximado 1 menos alfa y será x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Y si el sigma cuadrado es desconocido, el intervalo de confianza para mu de nivel aproximado 1 menos alfa será x barra más menos z alfa sobre 2 por s sobre raíz de n. Acá falta poner que el intervalo de confianza es para mu en ambos casos. Por ejemplo, en una prueba de seguridad de autos realizada en un centro de investigación, la presión promedio de las llantas de una muestra de 62 llantas fue de 24 libras por pulgada cuadrada y la desviación estándar de 2,1 libras 2,1 libras por pulgada cuadrada. Lo que piden es construir un intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Entonces, el problema está hablando de la presión promedio de 62 llantas, donde no se conoce ni la distribución de la presión de las llantas, ni la media, ni la desviación estándar. Obviamente la media es de quien se quiere hablar, así que esa es desconocida. El paso 1, que es modelizar la situación. El paso 2 es encontrar el pivote. En nuestro caso, el pivote contiene a S por ser la distribución, la varianza desconocida. El pivote es aproximadamente normal estándar. El paso 3 es construir el intervalo teórico y el paso 4 es dar la estimación. Entonces, para el paso de la modelización tenemos que cada una de las XY es la presión en libras por pulgada cuadrada de la llanta iésima. El tamaño de la muestra es 62. La distribución de las XY no se conoce.
llamamos con mu a la esperanza de xi y con sigma cuadrado a la varianza de xi. En este caso, sigma cuadrado es desconocido. Todo esto tiene que ser parte de la modelización, si no, no hay cómo atar pivotes y parámetros. El pivote que elegimos es x barra menos mu sobre s sobre raíz de 62. Podemos mostrar que tiene una distribución aproximadamente normal estándar, porque el n62 implica que el TCL es útil para aproximar a esa z. Anotamos que son cada uno de los estimadores que aparecen. X barra el habitual, la media muestral, y S cuadrado el estimador de la varianza muestral. El intervalo teórico entonces queda construido como intervalo de confianza de nivel 0,95 aproximado para mu es X barra más menos el Z0025 por S sobre raíz de 62. Este valor crítico surge, como ya habíamos calculado en los casos anteriores. Si el intervalo es de nivel 1 menos alfa 0,95, quiere decir que alfa sobre 2 es 0,025 y el valor crítico es 1,96. Entonces, el intervalo de confianza para mu de nivel aproximado 0,95 será x barra más menos 1,96 por s sobre raíz de 62. Y en el paso de la estimación, lo que hacemos es reemplazar los estimadores por los valores de la muestra. Por lo tanto, nos va a dar un intervalo de nivel aproximado 0,95, que será 23,48, 24,52. El margen de error es la distancia que hay entre el centro del intervalo y cualquiera de los extremos, es decir, que es el z alfa sobre 2 por s sobre raíz de 62, en este caso 0,5227. Un caso particular de muestras grandes es cómo resolvemos el intervalo de confianza para una proporción. Si tenemos una variable aleatoria que es binomial con parámetros n y p y n es suficiente como para poder usar la aproximación del teorema central del límite, se sabe que p estimado, donde p estimado es x sobre n, es el estimador de la verdadera proporción p, donde p sombrero menos el p verdadero dividido p por 1 menos p sobre n, esta variable aleatoria tiene distribución aproximadamente normal 0,1. Lo vimos en la unidad correspondiente a teorema central del límite. Ahora bien, ¿es un verdadero pivote este? Y bueno, si bien hay un único parámetro que está apareciendo, que es P, no aparece otro parámetro, lo cierto es que aparece en forma inconveniente, tanto en numerador como en denominador. Entonces no nos sirve esto como pivote, pero afortunadamente si reemplazamos en el denominador P por su estimador, también se puede probar que esta expresión tiene distribución aproximadamente normal 0,1. Y eso nos permite construir entonces un intervalo de confianza de nivel aproximado 1 menos alfa para la proporción, haciendo el reemplazo por la estimación, por el estimador P. Entonces nos queda centrado en P y con error más menos z alfa sobre 2 raíz de P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N. Entonces, el margen de error para este intervalo de confianza es z alfa sobre 2 por raíz de P estimado por 1 menos P estimado sobre N. ¿Cómo hacemos para
el intervalo de confianza para una proporción? Seguimos los pasos. En el primer paso modelizamos la situación, es decir, tiene que aparecer la variable aleatoria X con su distribución binomial NP. En el paso 2 tiene que aparecer el pivote con su distribución aproximada. Nuestro pivote es P sombrero menos P sobre raíz de P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N. Eso tiene distribución aproximadamente normal estándar. En el paso 3 construimos el intervalo teórico. Y en el paso 4 construimos a partir del intervalo teórico y reemplazando los estimadores por las estimaciones, el intervalo que es estimación. Demos un ejemplo. Para una cadena de estaciones de servicio se quiere estimar mediante un intervalo de 95% de confianza la proporción de clientes que utilizan tarjeta de crédito o débito para pagar combustible. La pregunta es si el intervalo de confianza tendrá nivel exacto o aproximado. Y bueno, suponiendo que no se tiene una idea razonable acerca de cuál es la proporción, deseamos que el error de estimación sea menor que 0,10. Entonces, para que suceda eso, ¿cuántos clientes habrá que entrevistar? Y otra condición es si entrevistó a 100 clientes, de los cuales 70 pagaron con tarjeta, vamos a construir el intervalo de confianza. Bueno, vamos a ir paso por paso. Para la pregunta de si el intervalo de confianza tiene nivel exacto o aproximado, necesitamos modelizar. Entonces vamos a llamar a X a la cantidad de clientes que usan tarjeta entre N posibles. Esa X tiene distribución binomial de parámetros N y P. Ya vimos cuál es el pivote adecuado y que tiene distribución aproximadamente normal 0,1. Por lo tanto, el intervalo que podemos construir para la proporción tendrá nivel aproximado. Y el recurso teórico que nos permitió hacer esta afirmación es el teorema central del límite. Vamos hacia el segundo ítem, que es no hay ninguna idea acerca de cuál es esa proporción verdadera y se quiere un error de estimación que no supere 0,10. ¿Cuántos clientes tiene que entrevistar? Bueno, el error de estimación, ya vimos que es sinónimo de margen de error y es la mitad de longitud del intervalo. Es Z alfa sobre 2 por raíz de P estimado por 1 menos P estimado sobre N. Entonces, ¿cuánto tiene que valer N para que ese error de estimación sea menor que 0,10? Al no saber nada del P verdadero, no hay una estimación previa, tenemos que usar algún recurso matemático. El truco que vamos a usar es que sabiendo que P es un valor entre 0 y 1, siempre va a suceder que P por 1 menos P es menor o igual que un cuarto. Esto es porque es una parábola cuya máximo lo encuentra, si la parábola es x por 1 menos x, el máximo va a estar dado en 0,5. ¿Sí? Entonces, para p igual 0,5. Entonces, reemplazando 0,5 en esta expresión, es 0,5 por 0,5 es menor o igual que un cuarto. Un medio por un medio. Entonces, queremos un margen de error que será Z alfa sobre 2 por raíz de P por 1 menos P estimado dividido N. Esto siempre va a suceder que es menor o igual que Z alfa sobre 2 por raíz, esta parte es siempre menor que un cuarto, así que 1 sobre 4 por N. Y esto es menor que 0,10. Entonces,
Para un intervalo del 95%, el Z alfa sobre 2 es 1,96. Por lo tanto, 1,96 por 1 sobre 4 raíz de n es menor que 0,10. Y con un poquitito de álgebra, resulta que n es igual a 96,04. Pero n tiene que ser un valor entero, por lo tanto n tiene que ser por lo menos 97. Para el otro ítem, que es entrevistaron a 100 clientes, 70 pagaron con tarjeta, ¿cuál sería el intervalo de confianza de 95%? Bueno, en donde tenía enunciado el modelo, cambio el n por 100, entonces mi variable es binomial 100p, y reemplazo, hago los reemplazos. Entonces con la muestra puedo llegar a la estimación de p, que será 0,7, puedo calcular el error estándar y con eso construir el intervalo de confianza. Entonces, vamos a dar una receta general para un intervalo de confianza para una media poblacional. El método de construcción del pivote hace que el intervalo de confianza para una media es x barra más menos un margen de error. Ese margen de error es un valor crítico por el error estándar de x media. El error estándar de x media ya sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza de x barra, o sea que es sigma sobre raíz de n. Y el valor crítico es Z alfa sobre 2, en el caso de venir de normales con varianza conocida, o en el caso del TCL, o será el valor crítico student alfa sobre 2, con n menos un grado de libertad, si vengo de normales con varianza desconocida. Entonces, para construir intervalos de confianza, la decisión de qué pivote tengo que tomar la puedo hacer a partir de responder 3 preguntas. La primera pregunta sería si la distribución de la muestra aleatoria es normal. Si sí, la segunda pregunta es si conozco la varianza. Si sí conozco la varianza, el pivote es normal. Si no conozco la varianza, insisto, viniendo de distribuciones normales, el pivote será student. En cambio, si la muestra no es normal, la pregunta que tengo que hacer es si la muestra es grande. Si la muestra es grande, el pivote es aproximadamente normal. Y si no, en este curso no lo podemos resolver, pero es un caso que se resuelve con una técnica que se llama remuestreo. Y acá termina esta parte.